Buen día, soy Eduardo Hernández del grupo M4, licenciatura en Psicología y Neurociencias. Voy a hablar un poco sobre el capítulo 1, que es la Antigüedad Clásica y la Edad Media, lo cual quedan conformadas hasta principios del Renacimiento. Eh, y bueno, empecemos desde el principio, que es el Paleolítico, donde se han encontrado restos fósiles de cráneos donde han tenido alguna o tuvieron alguna práctica que es la lobotomía. Este, para en aquel entonces era muy raro ver una persona con algún tipo de problema mental como de conducta y lo arraigaban mucho al lado pues de lo espiritual, de que a lo mejor tenían algún tipo de demonio en su cuerpo, que tenían algún tipo de ente que los había poseído. Pero bueno, eso fue parte del cimiento, o sea, fue la primera vez que empezaron a tener ese tipo de pensamientos sobre las personas con algún problema. Lo cual ha tenido descubrimientos no solo en África, sino en Francia, incluso hasta en partes de Latinoamérica, que a la fecha y todavía han descubierto cráneos humanos que han sido reducidos de tamaño con alguna práctica pues, ancestral, ¿no? Pero bueno, este, la Edad Media es algo difícil de explicar porque cuando lo escuchamos se nos viene a la mente actos bélicos, pandemias, guerras, eh, fanatismo religioso, casi, no sé, es curioso, pero a la fecha todavía se tiene mucho ese tipo de problemas. Este, pero bueno, había filósofos que lo analizaban, lo discutían, sin llegar a una conclusión en sí, pero como quiera aportaban algo, o sea, aportaban algo en el sentido de que pues lo arraigaban un poco del lado de la medicina y otros no lo veían tanto así porque no creían que fuera algo tan relevante. Este, y bueno, eso fue punto clave también para la contribución actual. Este, cuando la medicina clásica consolida, por ejemplo, el diafragma, el corazón, el pulmón, el cerebro también se llega a consolidar no más por o bueno, es que el cerebro lo relacionaban ya con las facultades superiores de la persona, pero es parte importante y creo yo que es la más importante porque sin el cerebro apto no podría latir el corazón, no podría pues el ser humano sobrevivir, no por sí solo. Este, yo creo que en la antigüedad clásica y la Edad Media forman puntos importantes para lo que se conoce la materia hoy en día. Creo yo que desde un principio, cuando las personas tenían algún tipo de pensamiento, sea ilógico o no lógico, o un lógico, perdón, sí tenían como que su pensamiento clave, fue punto clave para lo que se conoce hoy en día. Sin embargo, creo yo que a pesar del atraso que ha tenido la ciencia por cuestiones de guerras, de pandemias, de actos religiosos radicales, creo yo que a la fecha la neurociencia ha sido muy bien eh, analizada y pues ya es algo importante, se considera importante por los temas que puede generar o se pueden disparar en base a una enfermedad o algún tipo de conducta fuera de lo ordinario. Son Alexandra Vázquez Hernández, matrícula 119591. Voy a iniciar hablando un poco de los avances en la neuroquímica y en la fisiología del sistema nervioso en el siglo XIX. Ok,
Con el nacimiento de la moderna ciencia química en el siglo XVIII, en especial tras consolidarse de las, las técnicas analíticas que la separaban de la alquimia, se puso un camino para que se pudiera examinar la estructura del cerebro desde un nuevo ángulo, para que se pudiera analizar y estudiar, para que se pudiera experimentar con ello de forma científica y tenerlo bien planteado. Uno de los hechos que me llaman mucho la atención en lo personal es que Jean-Pierre Courbet descubriera que existiera el colesterol en el cerebro. Se me hace muy interesante. También como erróneamente creyó que el fósforo era una sustancia existente en el sistema nervioso. Y como decía que si esto faltaba, el hombre se asemejaría a las bestias. Ok, entonces un poco más adelante, Marshall Hall, quien en comunicación a la Royal Society de Londres de 1833, apoyando sus experimentos con animales, estableció que los movimientos observados en criaturas decapitadas no dependían de la sensación y de la abolición, sino de otro principio. Unos años más tarde, Hall postuló la existencia de un centro reflejado en la médula espinal que operaría de modo distinto a los procesos sensoriales y motores, alejado a la medicación del cerebro, a la mediación del cerebro. Entonces, para Hall, dicho centro reflejó poseería sus propios nervios sensoriales y motores, diferenciándolo de los que concurren en el encéfalo, por lo que participarían procesos no sentientes y no vinculables a la abolición. Como escribe Bennett y Hacker, estas conclusiones eran revolucionarias. Afirmaban con nitidez que existen nervios sensoriales que no producen sensaciones y nervios motores que no se limitan a mediar actos volitivos. Ok, entonces Broca y la centralidad del córtex cerebral en el psiquismo superior humano. Broca era miembro fundador de la Société d'Anthropologie de París, creada en 1859. Aquí expuso en 1861 su trabajo sobre la relación entre tamaño cerebral e inteligencia. Desde una etapa muy temprana de su carrera científica, Broca se había convencido de la necesidad del trabajo del laboratorio con el examen de los casos clínicos, para así contribuir al progreso de la medicina. La ocasión perfecta ocurrió en el 12 de abril de 1861, cuando un paciente llamado Monserrat Leblanc, de 51 años de edad, fue transferido al hospital Bicêtre, donde trabajaba Broca. Era un joven epiléptico que había sido hospitalizado tras perder su habla y sufrió una parálisis en el lado derecho de su cuerpo. Entonces Broca lo que quería con ese señor era curarlo, era hallar la mejor solución, era analizarlo y estudiarlo para poder sanarlo. Entonces lo intenta, pero este señor fallece y Broca le hace una autopsia, y en la autopsia encuentra que en el lóbulo izquierdo está dañado. Entonces, tras una minuciosa investigación, Broca descubre que muchos casos similares a estos, al de él, suceden exactamente igual. La persona está enferma, pero siempre es del lado izquierdo. Hablando un poco de la neurociencia en el siglo XX, reduccionismo y holismo. Las estrategias reduccionistas tratan de analizar el sistema nervioso a partir de sus componentes elementales, examinando una molécula, una célula o un circuito al mismo tiempo. Y los planteamientos holistas, por el contrario, se centran en las funciones mentales presentes en los seres humanos que se comportan en estado de alerta y en animales intactos experimentalmente accesibles, intentando relacionar tales comportamientos con características de orden superior de grandes sistemas de neuronas. Mi nombre es Laura Yamile Ricana Reyes y es sobre la materia de neurociencias. Se dice que la ciencia ha abordado profundidad y no solo en el estudio de las neurociencias,
sino también en el ensamblaje de los circuitos del cerebro. También se dice que la neurociencia moderna de sistemas hace el funcionamiento, pues, de investigar el procedimiento de la información a gran escala del cerebro. También hay otro punto que quisiera tocar, que es la convergencia del reducimiento y el holismo. Nos hemos detenido en el desarrollo de las neurociencias de los 60 por su influencia decisión de la adopción de un enfoque decisivamente interdisciplinario. También fue anhelada la unificación de los enfoques reduccionistas y holista que se ha acumulado una temática sobre el conocimiento pues bastante muninoso, es referido a la visión. Las modernas técnicas de neuroimagen aportan una información valiosísima sobre las áreas cerebrales que activan al ejecutar determinadas tareas. Sin embargo, hemos de conjugar estos datos con una aproximación reduccionista que se extrañe las moleculares y celulares precisos asociados a la activación. Las técnicas de neuroimagen, por así decirlo, permiten no perder de vista el todo del funcionamiento del sistema cerebral ante determinados estímulos y en el desempeño de ciertas actividades, pero sin una comprensión más profunda de la biología que yace en la base de estos procesos, difícilmente avanzaremos en la comprensión de las dificultades superiores de la mente humana. Parece claro que, como escribe Kandel, la síntesis de la neurobiología, la psicología cognitiva, la neurología y la psiquiatría es muy prometedora. Gracias. Subjetividad. ¿Qué es la subjetividad? Subsiste un hondo hiato entre los niveles examinados, con excepcional precisación en el enfoque reduccionista, sobre todo el molecular, el celular y el sináptico, y los cubiertos de la aproximación holística. Nuestro conocimiento actual, sobre todo los primeros que han alcanzado una precisión elevadísima, en gran medida precisada por la aplicación de la biología celular, molecular al estudio del cerebro, cuya potencia teórica y experimental han permitido esclarecer los procesos que subrayen en la transmisión del impulso nervioso. Importante cantidad de información sobre la especialización de las áreas cerebrales. Mi nombre es Alondra Montserrat Zarazúa. Yo les voy a hablar sobre el tema 6, que bueno, yo les voy a hablar sobre los éxitos de las aproximaciones reduccionistas. Para empezar, básicamente, primero hay que empezar por qué es el reduccionismo o a qué se enfoca el reduccionismo, ¿no? El reduccionismo se encarga principalmente del estudio científico del sistema nervioso, que, bueno, obviamente que aquí entendemos o que resaltamos del reduccionismo. Bueno, el reduccionismo nos va a hablar sobre lo atómico, celular y sináptico. ¿Cuál es el principal pionero del reduccionismo? Bueno, tenemos como principal pionero, o así que el padre de la neurociencia o el mayor aportador a la neurociencia, a Ramón y Cajal, que es lo que vamos a resaltar más en esta unidad. Bueno, primero, ¿quién fue Ramón y Cajal? Ramón y Cajal fue sucesor de Camillo Golgi. Ramón y Cajal tomó la teoría reticular de Camillo, y obviamente desmintió totalmente esta teoría y él dijo que pues no, la célula era independiente y obviamente gracias a él conocemos que existen dos tipos de células. Las primeras pues son las células nerviosas o neuronales y las segundas son las células gliales o glía, que básicamente pues bueno, estas son las que recubren, ¿no?, al cuerpo celular de las neuronas. ¿Y para qué nos sirven estas células? Aparte de recubrir las células neuronales o las células de la neurona, pues estas nos sirven como un soporte, ¿no? O pues para producir una consistencia estructural del encéfalo, siendo obviamente capaces de la producción de mielina, que obviamente conocemos que la mielina, pues obviamente que es el aislante, ¿no? Es ese aislante que recubre a las acciones, obviamente para un correcto potencial de acción, ¿no? Después, obviamente Ramón y Cajal nos menciona que la neurona pues está construida por un cuerpo celular o soma, que bueno,
Obviamente que este actúa como centro metabólico y aquí es donde se encuentra el material genético. También la neurona está construida por dos prolongaciones, que bueno, vienen siendo las dendritas. Las dendritas, pues obviamente es ese receptor, ¿no? Como su nombre lo indica, receptor, pues es el que recibe, ¿no? Las dendritas son las que reciben la información y por un emisor, que viene siendo los axiones, que pues son los que mandan esa señal, ¿no? Ya sea a larga distancia, a corta distancia, ¿no? Y también tenemos que existen tres tipos de neuronas. Las primeras son las neuronas unipolares. Estas se caracterizan principalmente porque sus dendritas nunca van a salir del cuerpo celular y solamente se encuentran en los invertebrados. Ojo aquí. Y las segundas, pues bueno, vienen siendo las bipolares. ¿Por qué bipolares? Bueno, porque se caracterizan principalmente porque tienen dos prolongaciones. La primera son las déntricas. Obviamente las déntricas se encargan de mandar la información hacia el soma, ¿no? Y las asiónicas pues las mandan o las conducen del soma, ¿no? ¿No? Obviamente que las déntricas son de afuera hacia adentro y las asiónicas de adentro hacia afuera. Luego como tercera neurona tenemos a la neurona multipolar, que bueno, estas son también llamadas neuronas de proyección o interneurona, ¿no? Estas básicamente son las que encontramos muy abundantemente en los vertebrados. Estas también son dotadas por una acción único y bueno, estas neuronas sus dendritas pueden emerger de cualquier parte del soma, pues a diferencia de las neuronas unipolares, ¿no? Que las neuronas unipolares pues nunca van a salir del cuerpo celular. También tenemos que la neurona construye una carga negativa y otra positiva. Y cuando se hace un intercambio de estas, cuando se cambia de positiva a negativa, se le denomina que ha ocurrido una despolinización. Y bueno, obviamente que en conclusión tenemos de este tema que el enfoque reduccionista debe de ser llevado siempre de la mano con un enfoque holista, ¿no? Porque obviamente no nada más nos vamos a enfocar en el carácter estructural, sino también en el carácter funcional, ¿no? Cómo funciona la neurona, con qué otras zonas está involucrada la neurona y pues todo esto, ¿no? O sea, no nada más nos vamos a enfocar en la estructura de la neurona, sino también en lo funcional, para qué sirve, con qué otras zonas está conectada la neurona y pues bueno, para eso va a continuar mi compañero que nos va a hablar sobre el enfoque holista, ¿no? Y bueno, gracias. Buen día. Hola, yo soy Kevin Alberto Rodríguez Nájera y mi matrícula es 120396. Hoy vengo a hablar del sistema auditivo, sistema olfativo, sistema gustativo, sistema visual y sistema somatosensorial. Sistema auditivo es un impulso fundamental de estudio científico de la audición dado por el trabajo de Helmholtz, que en 1863 publicó Dailer Bon, libro en el que aplicó los métodos propios de la filosofía y la psicofísica. A examen de este sistema sensorial de Helmholtz, postuló que frecuencia de que las ondas sonoras determinan la localización del estímulo de la membrana basilar. La anatomía del final del siglo XXI, en especial gracias al trabajo del autor von Belsky, gracias a la mejora de las técnicas de amplificación y empleo de la microdisección de las estructuras anatómicas involucradas en el proceso de desarrollo que le permitieron efectuar mediciones afinadas de las vibraciones sonoras en el sistema auditivo. Sistema del olfativo. La historia del estudio neurocientífico del sistema olfativo es preciso mencionar las contribuciones de Ramón y Cajal, quien lo examinó junto con su hermano Pedro. A finales del siglo XXI, con la teoría de grandes figuras de la anatomía y la histología como Kolker, Retsus y Kolge, también lo habían explorado en sus trabajos sobre el bulbo olfativo de 1889 y 1890. Cajal pretendía esclarecer la dirección impulso nervioso, sin embargo, y contra el criterio de lo fetal,
el bulbo olfatorio y el bulbo olfativo. Conclusión corregida por la ciencia posterior en un descubrimiento capital para nuestra comprensión contemporánea del funcionamiento del sistema olfativo de mamíferos ha sido el llevado a cabo por los científicos norteamericanos Richard Axel y Linda Book. Su trabajo sobre los receptores adulantes y la organización del sistema olfativo les valió el premio Nobel de Filosofía o Medicina en 2004. En un importante artículo publicado en 1991, Sistema gustativo. La investigación más recientes han puesto en relieve que además de los 4 sabores primarios tradicionales, ácido, salado, dulce y amargo, en el sentido humano del gusto existen un quinto, es el umami, de gran importancia en la cocina oriental, sobre todo en la japonesa. En las últimas décadas se han realizado procesos sustanciales en el descubrimiento de caracterización estructural y funcional de quimioreceptores en sabor pertenecientes de las familias TIR y T2R, implicados en el reconocimiento de los sabores amargo, dulce y umami, pero todavía falta mucho por esclarecer sobre los sabores salado y ácido, así como un terreno para un posible sexto sabor, que estaría vinculado a sustancias grasas. Tema visual. Hoy sabemos que la luz en el ojo humano es absorbida por 3 tipos de conos retinales, cada uno de los distintos pigmentos visuales especializados en la detección de los diferentes rangos del espectro electromagnético, a lo que es sensible a nuestro ojo. Wiesel pusieron un relieve que las células del núcleo genicular literal reciben señales aferentes opuestas de valores y su equipo analizó las respuestas características de las células individuales del núcleo geniculado, literal del macaco, en la dificultad de entender cómo procesan la información visual. Entonces vamos a destacar a la neurofisiología de la visión del siglo XX, son Ranga Grant, Halden Keff, Hartley y George Wald, quienes compartieron el Premio Nobel de Filosofía y Medicina en 1967. El sistema somatosensorial. El sistema somatosensorial comprende, como hemos indicado, 4 submodalidades: la sensibilidad táctil, la sensibilidad térmica, la sensibilidad de nocicepción, la sensibilidad para el dolor y la propriocepción, que es la sensibilidad postura y para el movimiento en las propias extremidades y del resto del cuerpo sin necesidad de emplear la vista. Sus receptores poseen particularidades morfológicas, moleculares que los distinguen mutuamente, pero los 4 submodalidades involucran una neurona insensitiva del ganglio de la raíz dorsal. Sus receptores poseen particularidades morfológicas, moleculares que los distinguen mutuamente, pero las 4 submodalidades involucran una neurona sensitiva del ganglio de la raíz dorsal. Las características especiales de los objetos que estimulan la sensibilidad táctil se transmiten a través del grupo de mecanorreceptores. Los elementos básicos de la sensación. La filosofía griega clásica había sistematizado una reflexión cuyo fundamento más profundo presenta hoy copiosos enigmas la existencia de 5 sentidos externos en el ser humano. En los mamíferos superiores a saber la vista, el tacto, el olfato, la audición y el gusto. Estos sentidos actuarían como ventanas del alma hacia el mundo. Hoy sabemos que el tacto exhibe 4 submodalidades, que si bien sustentan propiedades comunes no pueden identificarse entre sí. El tacto propiamente dicho, la proporción el sentido del dolor y de la temperatura. Cada sentido, por su parte, se halla asociado a un receptor específico, sensible a una u otra forma de energía. La visión, fotorreceptores, la audición, mecanorreceptores, el gusto y el olfato. Quimioreceptores y el tacto a mecanorreceptores. Termorreceptores, nociceptores y menocorreceptores. Para el equilibrio.